Bueno, ventajas y escalas, dentro del contenido que vamos a ver en la plática, pues lo más importante y lo más relevante pues va a ser hablar acerca de la variación de la presión de pulso, medición de una cava, variación de volumen sistólico, índice de moteado, llenado capilar, lactato y central, entre algunas. Introducción, pues el monitoreo hemodinámico nos permite obtener información acerca de la fisiopatología cardiocirculatoria que nos ayudará a realizar el diagnóstico y guiar una adecuada terapéutica ante las situaciones de una inestabilidad hemodinámica. Esto va dirigido principalmente hacia los pacientes que se encuentran bajo hipoperfusión sistémica. La monitorización invasiva se va a utilizar para realizar el adecuado aporte de oxígeno a los tejidos en el paciente crítico. Actualmente, el desarrollo tecnológico nos ha permitido esos sistemas que nos van a ayudar a valorar los aspectos más importantes de la hemodinamia, como es valorar la precarga, la función ventricular, objetivos de la reanimación hemodinámica. Estos sistemas es importante ver las ventajas y las limitaciones que se posee con ellos. Y pues esto es de lo que se va a tratar la plática y lo que vamos a ver a continuación. Dice Valenzuela que no lo han aceptado. No sé si está ahí en la sala de espera para que le ponga a aceptar, por favor. Bien. Bueno, dentro de las principales determinantes de la llegada de oxígeno a los tejidos, pues encontramos la presión de perfusión, el transporte global de oxígeno, el proceso de reanimación hemodinámica, mediante la manipulación de estas variables de presión y de flujo, va a buscar restaurar el equilibrio entre el transporte y el consumo de oxígeno a los tejidos, con la consiguiente reversión de la anaerobiosis. Se trabó. En la actualidad disponemos de monitores que nos miden de forma continua el gasto cardíaco del paciente. Estos pueden ser de forma invasiva y de forma no invasiva. En la forma no invasiva contamos con electrodos cutáneos, manguitos hinchables digitales como ejemplos. Los métodos convencionales de monitorización como la presión arterial, la frecuencia cardíaca o la pulsioximetría por sí solos han demostrado no ser suficientes. Con la estimación de la presión de perfusión de los tejidos, la vasculatura va a perder su capacidad de autorregulación a partir de valores inferiores de una PAM de 60 a 65 milímetros de mercurio. Aquí el valor objetivo y principal es mantenerla por arriba de 65. Existen dos situaciones críticas del paciente en el cual va a variar la meta. Presencia de hemorragia incontrolable en un paciente traumático. Aquí las metas serían mantener una presión arterial media o quirúrgico de la hemorragia. Y la otra situación o escenario crítico sería un paciente con un traumatismo craneoencefálico grave, el cual presenta deterioro neurológico, sin evidencia hemorrágica sistémica. Aquí pues la meta sería mantener una presión arterial media mayor a 90 milímetros de mercurio. Actualmente pues todavía no se encuentra una evidencia bien sustentada de cuánto es lo que se requiere en esta perfusión hacia el cerebro, pues se plantea que sea mayor a 90. Dentro de los marcadores globales de hipoperfusión tenemos dos. Los más importantes es la saturación venosa de oxígeno y el lactato. La saturación venosa de oxígeno pues es obtenida de la arteria pulmonar y pues el mejor indicador de la adecuación de la distribución de oxígeno. En patologías críticas, la saturación venosa central de oxígeno va a ser obtenida de la aurícula derecha y ha demostrado una buena correlación con la saturación venosa mixta de oxígeno, que cuenta con una sobreestimación del 5%. Una reducción del gasto cardíaco o un aumento de las necesidades metabólicas se va a traducir en un incremento compensador en la extracción de oxígeno,
con el consecuente descenso de las saturaciones venosas. Este descenso sería precoz y se puede preceder incluso a la elevación del lactato sérico, que es el otro marcador. El presentar hipoxia tisular, además de que va a presentar directamente con el pronóstico del paciente. La determinación del exceso de base estándar y de la diferencia arteriovenosa puede ser de ayuda en la evaluación del estado global de oxigenación de los tejidos. Primeramente, pues vamos a comenzar hablando de la monitorización invasiva. Dentro de estos tenemos al índice de moteado. Como bien sabemos, la piel es el primer órgano que presenta sacrificio en cuanto al flujo sanguíneo cuando se encuentra en un estado de choque circular, que primeramente pues se van a presentar las manifestaciones clínicas en esta. La piel manchada se va a definir como una vasoconstricción heterogénea de los vasos periféricos. Las manchas de la piel generalmente se van a presentar primero alrededor de las rodillas y después se puede extender a otros sitios de la circulación periférica, como son las orejas y los dedos. Cuando se observa la piel moteada en un área grande, en un peligro inminente de muerte. Los pacientes con una puntuación moteada más alta son más propensos a morir, incluso independientemente de las otras afectaciones sistémicas que presente. Por lo tanto, se debe considerar como una emergencia médica independientemente de la presión sanguínea que presente en ese momento. Y pues es importante mencionar que el moteado no se modifica con la presión sobre la piel cuando se realiza el examen físico. Existe una escala, la cual se clasifica en 6 grados. Estos van a ir asociados a la gravedad, clasificados del 0 al 5, y va a depender de la extensión de la piel moteada hasta la rodilla. El mayor puntaje del índice de manchas, que va a ser un puntaje de 4 a 5, se va a asociar con mayor mortalidad en pacientes que se encuentran en choque séptico. Aquí podemos observar a la izquierda un algoritmo en el cual nos ayuda a hacer la distribución más clara. Tenemos un paciente con piel oscura, ¿no? Entonces se va a realizar el score moteado. Si presenta un grado mayor a 3, se va a buscar el score del moteado. Si no, se va a valorar el tiempo de llenado capilar. Este se debe realizar por un médico capacitado. Si presenta, pues nada más se va a cuantificar, y si no, pues ya se va a valorar el umbral de rodilla en 5 segundos y el umbral. En cambio, si presenta una piel oscura, pues se va a valorar si encuentra datos de hipotermia. Si no es así, pues se van a valorar los gradientes de temperatura. Y si es así, pues se va a valorar el índice de perfusión periférica. Aquí podemos observar en las imágenes el índice de moteado en diferentes grados. Entramos un puntaje de moteado de 3 rodilla. En la imagen B tenemos un puntaje de moteado de 5, es decir, ya está más extenso. Este es un paciente ya con alta probabilidad de mortalidad. Y en la imagen C tenemos un llenado capilar retardado, y en la D una sobrereanimación hídrica. Vamos a observar cómo se va a ir adquiriendo la puntuación. 0 nos modifica, 1 hay un poco de modificación alrededor del área de la rodilla, 2 es superior al área de la rodilla, 3 el moteado está ya alrededor de la rodilla, 4 sobrepasa la superficie, y 5 ya de manera más extendida. Otros parámetros de evaluar el tiempo de llenado capilar. El tiempo de llenado capilar nos va a medir la cantidad de tiempo necesario para que la piel vuelva a su coloración inicial previa a la presencia de la presión que se va a aplicar durante segundos. Esta presión debe ser firme durante aproximadamente unos 15 segundos. El relleno capilar en condiciones normales durará más o menos 2 segundos. Los valores superiores a este, ya sea de 2.5 a 5 segundos, van a estar asociados con un mayor grado de mortalidad, especialmente si persisten constantemente y tienen una asociación directa
con un nivel elevado de lactato sérico, de distribución de dióxido de carbono elevado y con disminución de dióxido de carbono. Se ha utilizado con mayor frecuencia para diagnóstico y seguimiento en pacientes pediátricos que se encuentran con choque hipovolémico, porque proporciona información importante sobre la perfusión de la piel y el estado microcirculatorio. Y pues se puede realizar de manera fácil y rápida en cuanto llega al paciente. Otro de los parámetros pues es la variación de presión de pulso. La presión de pulso, pues es importante porque al palpar el pulso del paciente puede darnos información rápida sobre su estado hemodinámico. La presión de pulso se va a definir como la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Cuando se percibe el pulso radial, se deduce que el paciente tiene una presión arterial sistémica mayor a 100 milímetros de mercurio. Cuando percibimos el pulso braquial, se infiere que una presión arterial sistólica mayor a 80 milímetros de mercurio es la que posee el paciente. Cuando percibimos únicamente el carotillo, se estima que el paciente tiene al menos 60 milímetros de presión arterial sistémica. Cuando no hay pulso radial, debemos buscar inmediatamente la causa de la caída de la presión arterial y se debe resolver lo más antes posible. La evaluación de la función nos va a evaluar la función de bomba cardíaca, la precarga y la poscarga, y esto va a ser inversamente proporcional a la distensibilidad del sistema arterial, especialmente de la aorta. El sistema arterial va a realizar la función de amortiguar el volumen expulsado por el ventrículo izquierdo. En el caso de un paciente hipotenso con un estado de shock, se debe mantener una presión de pulso que mantiene una presión de pulso normal, nos va a sugerir que la causa probablemente se deba a una vasodilatación. Si la presión de pulso es extremadamente baja, es decir, menos de 25 milímetros de mercurio, o menos, la causa puede ser un volumen bajo, como bulimia, choque cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva o estenosis de la válvula aórtica. Otro de los parámetros a evaluar en la monitorización hemodinámica pues es la elevación pasiva de los miembros. Es un método sencillo y fiable de precarga, dependencia en pacientes con fracaso circulatorio, tanto en ventilación mecánica controlada como en pacientes que se encuentran con respiración espontánea, e incluso también en aquellos pacientes que presentan trastorno del ritmo cardíaco y probablemente con un volumen tidal menor a 8 milímetros por kilogramo. Se presenta en un ángulo de 45 grados sobre el plano de la cama durante al menos un minuto. Se reproduce de una manera reversible los efectos cardiovasculares de una apoyo de 300 mililitros. Extremidades inferiores hacia los vasos intratorácicos va a producir un incremento del retorno venoso, la precarga cardíaca, y si ambos ventrículos operan en la zona de precarga dependencia de la curva de Freeman-Starling, va a aumentar significativamente el gasto cardíaco en los siguientes minutos, siendo máximo pasados de 60 a 90 segundos de la elevación. Y aquí tenemos la imagen. Existen 4 grados o 4 diferentes formas de realizarlo. En la imagen A se realiza una elevación de los miembros pélvicos a 45 grados sin realizar un movimiento del tronco. Esta es la que presenta menores complicaciones como aspirado gástrico o aumento de la presión intracraneal, pero no recibe todo el volumen necesario ya que está ausente el volumen del órgano esplásmico. En el grado B se realiza igual la elevación de los miembros pélvicos a 45 grados y el tronco se baja a 0 grados. Esta es la que está mayormente indicada, sin embargo, pues presenta mayor grado de complicaciones como el aspirado y el aumento de la presión intracraneal. En la C se deja al paciente en decúbito supino y solamente se elevan los miembros pélvicos. Esta es la que se realizó la prueba por primera vez, sin embargo, pues también presenta alta incidencia de complicaciones. Y en la D, pues aquí el paciente se deja en una posición de Trendelenburg y pues esto tampoco está salvada de presentar complicaciones. Por eso son las formas en las que se puede realizar la elevación pasiva de los miembros. El monitoreo un poco más invasivo, pues tenemos
respiración del diámetro de la vena cava inferior van a depender de la mecánica de esta. Va a predecir la respuesta a los fluidos en pacientes con fracaso circular en una fase inspiratoria o en una fase expiratoria. Si se trata de la vena cava inferior o si se trata de la vena cava superior. Durante la fase inspiratoria, el incremento de la presión pleural es transmitido hacia la aurícula derecha y va a reducir el retorno venoso, lo que va a ocasionar que dilate la vena cava inferior. En cambio, cuando es expiración va a ocurrir lo contrario. La reducción de la presión intratorácica va a favorecer el retorno venoso y va a disminuir el diámetro de la vena cava inferior. Estos cambios en el diámetro van a ser más evidentes en pacientes que se encuentran con hipovolemia y van a estar mayormente compensados en pacientes hipervolémicos. El diámetro de la vena cava inferior se va a calcular como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del diámetro de la vena cava inferior en un ciclo respiratorio, dividido por la media de estos. En cambio, en la vena cava superior va a ser todo lo contrario de la vena cava inferior. Durante la fase inspiratoria, aquí el aumento de la presión pleural va a disminuir la presión transmural y va a reducir el diámetro de la vena cava superior. Si la presión intravascular es suficientemente baja, la presión transmural puede llegar a hacerse negativa y la vena cava superior puede colapsarse por completo durante la inspiración. Esto se observa con mayor frecuencia en pacientes que se encuentran con anemia. La variación del volumen sistólico, pues durante la ventilación mecánica con presión positiva intermitente va a inducir cambios cíclicos que se van a presentar en el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Aquí, durante la inspiración, el incremento de la presión intratorácica va a ocasionar una insuflación mecánica, lo cual va a disminuir la precarga del ventrículo derecho al dificultar el retorno venoso y va a originar una disminución en su volumen de eyección. El volumen sanguíneo que se contiene en el circuito pulmonar va a ser empujado hacia el ventrículo izquierdo y va a incrementar su precarga y su volumen de eyección durante la fase inspiratoria. Tras completar el tiempo del tránsito pulmonar, la disminución del volumen sistólico del ventrículo derecho se va a traducir en un descenso del llenado ventricular izquierdo y esto va a ocasionar una reducción del volumen de eyección durante la fase expiratoria. Pues la ventilación mecánica pues, va a inducir estos cambios en el volumen sistólico y estos se van a caracterizar por un incremento durante la fase inspiratoria y una disminución durante la fase expiratoria. Explicado dinámicamente y con imagen, lo que está en la diapositiva, pues nos quiere decir que durante la ventilación mecánica va a haber un aumento de la presión intratorácica. Esto va a ocasionar la disminución de la precarga del ventrículo derecho y por consiguiente va a haber una disminución en la eyección de este. Va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo y como consecuencia va a haber una disminución del volumen sistólico izquierdo. General va a ocasionar como consecuencia una disminución de la presión arterial sistólica y una disminución de la presión de pulso. La estimación del gasto cardíaco, pues el gasto cardíaco es considerado un evaluador de la función cardíaca global. Este nos va a proporcionar información sobre la causa del choque y el fallo orgánico. Va a integrar el valor junto con otras variables hemodinámicas como las medidas de la precarga, la contractilidad, la poscarga, signos biológicos y parámetros de oxigenación tisular. Va a evaluar la función cardíaca global y pues depende de estos parámetros, ¿no? Que son la precarga, la poscarga y la contractilidad. La estimación del clasifica de acuerdo a su función del grado de invasibilidad. Esto se encuentra con sistemas invasivos como la cateterización de la arteria pulmonar, sistemas semi-invasivos como la termodilución transpulmonar, litiodilución de pulso, Doppler, y invasivos como la ecografía, bioreactancia, tecnología Doppler, solamente por mencionarlos. Nada más general, pues los tipos de monitores hemodinámicos nos van a permitir la monitorización continua y va a determinar el gasto cardíaco y sus determinantes con precarga, contractilidad y poscarga. Dentro de los factores para elegir el tipo de monitorización hemodinámicas, pues se va a encontrar la
complejidad del cuadro, el tiempo de evolución de la hiperfusión y la disponibilidad de equipos que se encuentren en nuestro ámbito de trabajo. Dentro de los métodos invasivos tenemos el catéter de la arteria pulmonar, el cual va a permitir obtener parámetros hemodinámicos como la presión de la arteria pulmonar o la presión de la oclusión, parámetros relacionados con el transporte de oxígeno en los a través de la saturación venosa mixta de oxígeno. De los métodos semi-invasivos tenemos la termodilución transpulmonar, la litiodilución y el análisis de la onda de pulso. Y los monitorativos, estos se caracterizan que necesitan de la canalización de una arteria periférica, habitualmente radial. Se basan en el análisis del contorno de la onda de pulso, mediante el cual se puede estimar la presión arterial. Métodos invasivos puede ser esofágico, estima el flujo sanguíneo en alta descendente y permite calcular el volumen sistólico. Dentro de sus limitaciones, pues se encuentra que es dependencia del operador y la poca tolerancia a la sonda en pacientes no ventilados. Principalmente es de gran utilidad en pacientes quirúrgicos de alto riesgo. Los métodos invasivos también tenemos al Doppler torácico. Las ondas Doppler sobre diferentes áreas torácicas van a permitir medir el flujo a diferentes niveles del sistema cardiovascular. Una limitación es que pues también depende del operador. La evaluación de la precarga, la administración de volumen es el tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes que se encuentran con inestabilidad hemodinámica. La administración de volumen precoz y agresiva, ya que puede limitar o revertir la hipoxia tisular y la producción a fallo orgánico, mejorando el pronóstico del paciente. Aproximadamente el 50% de los pacientes responden a la administración del volumen. Cada los pacientes que son precarga dependientes van a responder con las medidas de los que no lo son, es decir, de los que no responden. Existen varias formas de estimar la precarga de forma no invasiva o mínimamente invasiva. Los parámetros que se utilizan para decidir la administración de fluidos son estimadores de precarga. De parámetros, los estáticos y los dinámicos. Dentro de los estáticos, pues tenemos la presión de llenado, que es la presión venosa central, y volúmenes y áreas, como el telesistólico global, volumen telesistólico del ventrículo derecho y área diastólica del ventrículo izquierdo. Y en los parámetros dinámicos, pues estos se van a basar en la evaluación hemodinámica funcional, y va a consistir en inducir un cambio reversible y transitorio en la precarga cardíaca y observar los efectos producidos en el volumen sistólico o en el gasto cardíaco. Los más ampliamente estudiados son los obtenidos del análisis de los cambios en el volumen sistólico y la presión arterial, durante el tiempo basándose en la interacción corazón-pulmón. Las limitaciones de estos parámetros, pues va a ser espontánea. Estos parámetros no deben de estar validados en presencia de arritmias cardíacas y su valor predictivo es menor en pacientes ventilados con volúmenes corrientes por debajo de 8 mililitros por kilogramo. Los pacientes con respiración espontánea se realizan diferentes maniobras. Aquí se puede realizar la variación de pulso arterial durante una maniobra de Valsalva, la variación de la presión arterial con una maniobra de oclusión respiratoria y la variación de presión de aurícula derecha. La aproximación a la contractilidad, pues primeramente, ¿qué es la contractilidad? La contractilidad es la capacidad que tiene el corazón para generar trabajo externo con independencia de las condiciones de carga, y es necesaria la instrumentación invasiva del ventrículo izquierdo para la estimación de esta. Y pues la relación presión-volumen ventricular al final de la sístole se va a denominar estancia telesistólica. Se considera como de referencia de la contractilidad. La ecocardiografía es la clave de la evaluación de la contractilidad y esta nos va a ayudar a obtener parámetros como la FEBI, que es el parámetro más frecuentemente utilizado para evaluar la contractilidad de los pacientes con enfermedad cardíaca, el índice de la función cardíaca, la fracción de eyección global. Y pues todavía no existen estudios suficientes para recomendar su uso rutinario. La valoración de poscarga, la posición que el corazón debe vencer para expulsar el volumen sistólico, determinante importante del gasto cardíaco, y
pues nos va a ayudar a estimar el estrés de la pared sistólica ventricular, y pues la ecografía nos puede ayudar también, nada más que pues es un método menos. El papel de la ecocardiografía pues es una herramienta útil que también pues tiene como limitante el que va a depender en tiempo real mediante técnica, como en el transtorácico, o mínimamente invasiva como el transesofágico. Aquí su principal indicación es en pacientes que se encuentran en UCI, en estudio de la función cardiocirculatoria o en el shock, puesto que nos permite obtener información acerca de su etiología. Aparte que nos va a guiar en la monitorización y el tratamiento que se debe instalar. Las características que se van a valorar que causan el choque puede ser que se encuentre un fallo ventricular izquierdo, fallo ventricular derecho secundario a tromboembolia pulmonar, un taponamiento cardíaco, insuficiencia valvular masiva o hipovolemia. La ultrasonografía en general pues es otro parámetro para la valoración global en el paciente que se encuentra bajo choque, y pues puede identificar si el origen es cardiogénico o no cardiogénico y determinar el estado de la inestabilidad hemodinámica en la que se encuentra el paciente. En general, pues la valoración e interpretación de las principales variables hemodinámicas nos van a ayudar a integrar la información del monitor con otras técnicas diagnósticas empleadas en el manejo del choque, como la ecografía, biomarcadores, constantes vitales, con el fin de obtener una visión más completa y multidimensional posible. El parámetro más utilizado tradicionalmente en la UCI para valorar la función ventricular es el gasto cardíaco. Este parámetro hemodinámico depende de la contractilidad, pero también de la precarga y de la poscarga. Y la utilización conjunta del gasto cardíaco y las presiones de llenado nos va a permitir obtener unos parámetros hemodinámicos útiles en la práctica clínica. Y aquí la importancia de poder identificar cuáles son los factores o monitoreo hemodinámico que podemos utilizar de primera instancia o en nuestra unidad médica, como son los niveles de lactato, el llenado capilar, la variación de pulso, la elevación pasiva de los miembros, son los que podemos realizar de manera inmediata y que no dependen de alguien más, y se puede realizar de manera adecuada en pacientes que se encuentran bajo inestabilidad hemodinámica. No hay ninguna técnica que por sí sola diagnostique la hipoperfusión tisular. Pues aquí podemos ver una gráfica en la cual, pues dependiendo de los niveles de fluidoterapia en la que se encuentra el paciente, ya sea en rescate, en optimización, estabilización o de escalación, pues son los monitoreos que se van a ir instaurando. La presión sanguínea, el pulso cardíaco, el llenado capilar, el volumen de pulso, cómo va a ir entrando cada uno dependiendo del estado hídrico en el que se encuentre el paciente. Y pues eso sería todo. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Varios chicos, alguno que haya leído algo diferente o algún complemento a lo que dijo la doctora Ahumada. Scarlett, nomás para ver si pues un poquito ser más clara, ¿cómo se saca entonces la presión de variación de pulso? La presión de pulso dijimos no, sistólica menos diastólica, pero la presión de variación de pulso, la variación de la presión de pulso, más bien dicho. La presión de variación de pulso. Variación de presión de pulso, así. Variación de pulso con... Pues la variación de la presión de pulso es con la presión, una presión firme durante 15 segundos. No, ese es el tiempo de llenado capilar. Ajá. Pues es la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Esa es la presión de pulso, ¿no? Entonces tú, teniendo la presión de pulso, vas a sacar una variación de la presión de pulso. Esa variación, ¿cómo se saca?
Es ¿Alguien la sabe? presión de pulso máxima menos la presión de pulso por minuto entre la presión de pulso por minuto entre 2%. Esa es la fórmula. ¿Y cómo está la presión de pulso máxima y la presión de pulso mínima? O alguien ahí que más o menos sepa, que haya visto cómo se saca, que le haya una vez. La presión, no, a ver. Te vas a ocupar tú, pues, sacar la presión, pero va a ser como con un manómetro o tienes que tener un catéter arterial insertado en el paciente. Es con el catéter arterial insertado en el paciente. Si tú tienes un catéter arterial que digamos, es como un catéter que le pones a una vena, ¿no? Pero en lugar de canalizar una vena, tú vas a canalizar la arteria radial, la canalizas en la UCI, casi todos los pacientes van a tener su catéter arterial, los pacientes chocados en la coronaria también, que van saliendo de operaciones cardíacas, tienen su catéter arterial también, ¿no? Entonces ya con ese catéter arterial tú vas a tener una presión arterial constante, dinámica, que va a ser en el momento que estás viviendo, ¿no? No es como un manómetro que la tomas y esa presión arterial pues va a ser de hace 5 segundos que la tomó. En cambio, con un catéter arterial tú vas a ver la presión sanguínea actual del paciente, ¿no? Entonces lo que te va a dar es una curva más o menos como el pletismógrafo, que es la curva que te da el oxímetro de pulso, pues, que quise dibujar, más o menos así, ¿no? Es una curva así, más o menos te va a dar. Sería más o menos una curva de presión. ¿Sí lo están viendo en la pantalla? Sí, en la pantalla se la dibujé. ¿Ya? Ok. Esa es la curva más o menos que le va a dar, ¿no? Una presión arterial invasiva, ¿no? Casi siempre nosotros conocemos la no invasiva, pues también está la invasiva, que se usa para esto, para sacar la variación de presión de pulso. Lo podríamos hacer en piso en teoría, sí, si le ponemos a un paciente un catéter arterial, lo conectamos a un monitor, hay computadoras en piso que tienen una cantidad de presiones invasivas, podríamos hacer el pico máximo o la cresta de esa curva que sería la presión sistólica, ya la media o el pico menor se va a lo basal. Entonces, tú para sacar esa presión, la variación de presión del pulso, tú vas a tomar dos curvas de esa. La primera curva, por ejemplo, la que dibujé sería donde está en una fase expiratoria, y luego teníamos una curva que va a estar en fase inspiratoria, que va a ser un poco más pequeña, ¿no? Entonces tú ya vas a sacar el valor, la diferencia de la presión sistólica, la presión diastólica, que sería esta, la presión de pulso 1, sería la presión de pulso máxima, por ejemplo, la presión de pulso, y sacarle a la otra presión de pulso, ¿no? De la fase inspiratoria del paciente, la presión la otra presión de pulso. Ahora sí, ya usamos la forma, que es un poquito ahí no para que existe, sacan con esa fórmula y ya les va a dar un resultado, ¿no? Igual, y ese resultado, si sabe alguien más o menos cuánto debe ser, o principalmente pues una respuesta líquida, ¿no? Que ese paciente probablemente le hace falta volumen, entonces hay un valor que te dice eso, ¿no? ¿Alguien sabe el valor? ¿El valor de qué? El valor del porcentaje de variación de pulso porcentaje, ¿no? ¿Arriba de cuánto? Hay diferentes, ¿no? De lo más comunes yo que he visto es 12%. 12%.
Entonces, arriba del 12% que te salga ese cálculo que hicieron, te va a sugerir que ese paciente responderá a volumen. Y ahora va al otro, ¿cuáles son los métodos más eficaces para medir una respuesta a volumen a un paciente? Para medirles, ¿cuáles son los que se ha visto que se correlacionan más? Pues antes se consideraba la medición mediante el catéter de arteria pulmonar, pero creo que ya está quedando en desuso. Es lo que yo tengo una duda también en eso, porque Scarlett lo mencionó en su presentación, que estaban los métodos estáticos para ver si el paciente va a ser un buen respondedor a volumen o no. Ponía ella que era la presión venosa central y era la presión de oclusión de la arteria pulmonar con el catéter del Swan-Ganz. Entonces, pues, obviamente, ese también porque sepsis de ese tiempo, obviamente ya cambió. No me quedo, pero ¿qué otra cosa se puede utilizar para saber si él responde a volumen o no? O sea, hay muchos parámetros también indirectos como, no sé, el lactato, etc., pero exactamente el gold standard no me quedó así como que muy claro, la verdad. Sí, por eso les pregunto, ¿no?, cuáles serían actualmente. En 2013, pues si no, los gold standard que están todas las metas de Rivers, la PVC, que la saturación de presión venosa central, no me acuerdo, en los temas A, pero eso básicamente pues ya quedó en desuso, ¿no? Ya la presión venosa central sería algo que recurrirías tercera, cuarta opción, así, para estimar el estado hemodinámico de un paciente. No se recomienda actualmente. La saturación venosa central, pues tampoco no se recomienda mucho. Se recomendaría más que nada como darle un seguimiento, no para decir, le sacas una presión venosa, una saturación a un paciente y tiene 60, y ya con eso aseguras que tiene un choque cardiogénico. No, hay que darle un seguimiento, ¿no? Le tomas una, luego le tomas otra y vas como aumentando o bajando. Te sirve mucho, por ejemplo, para titular el PIB de un paciente. Si tú le estás aumentando el PIB a un paciente y ves que la saturación venosa central te está bajando, pues entonces probablemente ya te estés pasando, ¿no? Pero ya para líquidos, no mucho. Así la respuesta sería de cuáles son los gold standard ahorita para medir la respuesta al líquido de un paciente. Serían dos, sería el EVO de miembros inferiores, que ya mencionó. Son las dos que se ha visto que tienen más eficacia en predecir la respuesta a volumen de un paciente. Los otros también son prácticos, son buenos, pero no tienen tanta eficacia, ¿no? Entonces esos serían los dos principales, así a los que decir, apegarnos e intentar hacer eso, ¿no? Que es difícil en nuestro medio por la variación de la presión de pulso, pues casi no ponemos materiales, no tenemos las técnicas, no tenemos el personal capacitado, de manipule y de pacnetar y ese tipo de cuestiones. Y la elevación pasiva en miembros inferiores, necesitaríamos un ultrasonido fuertemente para estimar el gasto cardíaco, la variación de volumen sistólico, ¿no?, que te da. Es la variación del volumen sistólico. O sea, decía que más o menos te aporta 300 mililitros a la circulación torácica, la elevación, ¿no? Pues lo que entendí más o menos. No, lo dice algo así. Sí. Sí. Es como el equivalente a tú haberle puesto al paciente 300 mililitros. Ándale, exactamente, es lo que se... Está simulando eso. Ándale, lo que ahí el beneficio de esto es que tú no le estás aportando más volumen a un paciente que a lo mejor no necesita, pues no le estás llevando al riesgo de sobrecarga. Entonces, es por eso mejor la elevación pasiva de miembros inferiores. Sí, ahorita que lo mencioné ya me acordé que ya lo habían comentado alguna vez en R1, lo de elevación pasiva de miembros, y pues que es el pie de cama del paciente y pues parámetros, pero no me acordaba bien cómo funcionaba. O sea, si tiene que ser con el o sea, debe de tener un ultrasonido y está a veces complicado. Donde se requiera un tercer nivel, pues debería tenerlo, ¿no? Como nuestro lo supone, un residente de radiología, no sé. Sí, no, sí, simplemente nosotros sí, no es muy difícil el POCUS que le llaman, que es el uso del ultrasonido al pie del paciente y
monitoreo cardíaco también. No es muy difícil capacitarte en eso, no se lleva tantas horas. A lo que dice, ¿no? Tampoco sé, no tenemos ultrasonido. Entonces, pero sí en sí es eso, ¿no? Estás enseguida del paciente, elevas las piernas, checas el ultrasonido. Bueno, antes de elevar las piernas, checas, ¿no? Su gasto cardíaco cómo está, o su volumen sistólico, y elevas las piernas y lo vuelves a checar, ¿no? Si hay una variación más o menos igual del 10 al 12% mayor a eso, te traduce que ese paciente probablemente te va a responder a volumen, con un muy buen margen de eficacia, ¿no? Más que otros tipos de mediciones dinámicas. Y otra ventaja de la elevación pasiva de miembros es que, como dice ahí, no depende de volúmenes tidales altos, ¿no? Como son otros parámetros, como la variación de la presión de pulso, que te dice que no se ha verificado su eficacia con volúmenes tidales menores de 8, que muchas veces los pacientes lo van a tener así, con 6, con 5, con 7. Entonces te dice que tiene que ver con 8, que tienen que estar bien sedados los pacientes. Es una limitación que no tiene la elevación pasiva de miembros, ¿no? Que tenga esos volúmenes tidales. La elevación pasiva de miembros, diferencia de la variación de la presión de pulso. Es otra ventaja. ¿Algo más? Ahora lo de la vena cava, la variabilidad de la vena cava, la compresibilidad de la vena cava, es un buen elemento, se usa de más, de hecho aquí en la coronaria, donde lo usa mucho porque tiene ultrasonido, lo usan mucho, ¿no? Pero tienen ahí el sesgo de que lo usan los pacientes despiertos. Tiene un paciente despierto, lo usan un paciente intubado, pero no está bien sedado, lo usa cuando no debe ser así. No hay indicaciones precisas, el paciente tiene que estar bien sedado, dejándose llevar bien por el ventilador, no haciendo nada de esfuerzo respiratorio. Igual les recomiendan de 8. Entonces si mides ya la diferencia de la vena cava, 12 o 15%, no recuerdo bien los valores, te estima que el paciente probablemente te pueda prender a líquido, no esté en hipótesis, pero sí. Se realiza en algún tiempo mínimo, puede ser 8 horas, 12, 24. Pues la verdad es que no he leído nunca que haya algún así intervalo de tiempo en específico para hacerlo. Lo que se hace es cuando tú sospechas que un paciente pues está en estado de shock, está hipotenso, y tú quieres saber si ese paciente te va a responder a volumen, seguir en la cama del paciente. Un predictor de que te va a responder a volumen, pues ya le pones líquidos, y si sigue hipotenso, pues puedes volver a usar el parámetro, ¿no? Hasta que tú ya lo llevas a una fase de estabilización. Yo creo que es como dice el doc, o sea, tú vas valorando podías tú tener monitoreo hemodinámico diferente, o sea, en cada etapa, o sea, no te mencionaba, como dice el doc, un horario específico. Yo tengo otra duda, sobre el déficit de base. He visto o he leído que se relaciona con también se usa mucho, ¿no? Que si ves un déficit de base de menos 10, échale el agua, le hace falta líquidos. Pues cuando no hay ninguna literatura científica de peso, de relevancia que te avale eso, ¿no? Lo único que te dice un déficit de base amplio es que ese paciente tiene una falla renal importante, que está reteniendo muchos hidrogeniones, que está muy acidótico. ¿Por qué? Puede ser, pues sí, falta de volumen, porque está con lesión renal severa, porque está deshidratado, o puede ser porque el paciente ya tiene lesión renal crónica, ¿no? Desde hace mucho tiempo, enfermedad renal crónica, una lesión renal aguda por otra cosa, alguna intoxicación. Entonces, lo único que te dice es que tiene muchos hidrogeniones ese paciente y que tiene poco carbonato en su sangre, ¿no? Es lo
único que te dice, no te habla en ningún momento de falta de líquido. O sea, si es muy hablo de verlo y decir, échale agua, pero pues realmente yo no he leído nunca algo respecto a eso. Algo también que faltó ahí poner sería la curva de pletismografía, que es la que les decía ahorita de la saturación. Es una buena forma también de estimar, no tanto si es respondedor a volumen, pero sí el tipo de choque que tiene el paciente, si es o tipo por hipovolemia. Hay una buena forma, es una buena forma también. Te lo voy a dibujar aquí de voladita. Está ahí mismo lo dibujé las curvas ahorita, más o menos igual. Tenemos, por ejemplo, este tipo de curva del pletismógrafo. Ok, sería esta de las más normalones. Si un paciente lo vemos hipotenso y esta curva de pletismografía se nos arroja en el monitor, lo más probable es que este paciente da la amplitud pequeña que tenga aquí, que tiene aquí, entre esta, de la mella menor, no a esta, sería como que la mella, es scotch, algo así le llaman como la melladura, esta y esta es la alta, ¿no? La diferencia entre estas dos es poca, es menor del 50% del total, esa es la diferencia, ¿no?, que estoy señalando. Entonces esto nos hablaría de que ese paciente probablemente tenga un choque de tipo vasodilatador o vasodilatado, probablemente sea algo por tipo sepsis, ¿no? Puede ser algo así o algo neurogénico. En cambio, si tenemos esta y la mediadura acá, te habla que más probablemente puede ser por vasoconstricción. Ya ve que la diferencia aquí es muy grande. Listo. También esa es una buena forma de usarlo, la vemos en el monitor y es una buena forma también de nosotros decir de que vemos esa curva de grafía y decimos, mira, probablemente es por vasoconstricción, que quiere decir que probablemente sea por hipovolemia, ¿no? Si vemos que está con una curva que nos sugiere vasodilatación, pues probablemente va a ser algo por sepsis, ¿no? Nuestro medio pues más frecuente por sepsis. Y lo otro también es el delta CO2. No hay tampoco mucha evidencia ni está muy bien validado, pero también se dice que la diferencia entre el CO2 arterial y el CO2 venoso, si es mayor o igual a 6, nos habla de que ese paciente probablemente esté presentando hipoperfusión tisular y se correlaciona bien con los niveles de la gasolina arterial y venosa. Comparen el CO2, si está muy amplia la diferencia, probablemente ese paciente tenga hipoperfusión y pues hay que pegarnos más a ese paciente, ¿no? No significa que le falte líquido en esos casos, pero sí de que está con hipoperfusión y que hay que alarmarlo, ¿no? Como con el lactato. ¿Algo más? Muy bien su presentación, doctora Ahumada. Me pareció muy buena. En las bibliografías nomás, si te fijas ahí abajo en la que tienes ahí en la diapositiva, dice, empieza con el título. Se supone que deben de empezar con el apellido de los autores, ¿no? El apellido y las iniciales, así como es. Ándale, apellido, iniciales de los nombres, y lo de el título, de revista, el DOI, intenta no ponerlo, no se recomienda poner el DOI, sería hasta el número de página o la edición. Y ese bueno, todo lo demás muy bien. Gracias, Charlotte. Entonces, ¿algo más entonces? ¿Alguien que tenga alguna otra aportación que tenga? No, o algo sería más? todo. Nada más en respuesta a la pregunta de Alejandra, pues la autorización nos indica por determinado tiempo que tenga una temporalidad exacta o indicada, sino que pues es nada más para la variabilidad de si el paciente nos va a responder al manejo de líquidos o no. Como usted mencionó, pues hay porcentajes estipulados. Cuando el porcentaje es menor a 7, pues nos dice que el paciente pues no va a responder, entonces pues no hay necesidad de estar midiendo. Ya dependiendo de lo que se esté utilizando, pues no está indicado. Pues ya si pues nos presenta un porcentaje mayor del 13%, pues nos está diciendo que el paciente va a responder al manejo con líquidos, pero no hay nada estipulado de una temporalidad con la que se tenga que estar midiendo las variables.
Así es. Pues hay mucho más de esto, ¿no? Muchos ustedes tienen que ponerse a leer, buscar de cada parámetro, ver cómo se mide, sus valores, sus limitantes, contraindicaciones, y pues ya cada uno no empaparse más de esta información, pero esto pues sería algo así como que, para que sepa que existe, para que no los agarren en curva, y pues seguirlo estudiando cada quien por su parte. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Sí, la siguiente sería la de la guía ESPEN 2018, de la doctora Serrano. Entonces nos vemos un día antes de la guardia, no sé cuándo es. Así, yo creo que igual a las 4. Pero la que finaliza la presentación. ¿Sí sabes? Sí. Adiós.